Gracias y paz a vosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche de miércoles de doctrina. Sean todos, por favor, muy bienvenidos. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de introducirnos nuevamente a nuestro tema. Si usted puede arrodillarse conmigo, yo le invito a que lo haga. Amoroso y bendito Padre, ha llegado el momento de abrir tu palabra y buscar en ella esas gemas preciosas, esos tesoros, bendito Señor, que tú has guardado ahí, y que nosotros por tu bondad, por tu misericordia y por medio de tu Espíritu Santo podemos encontrar. Regálanos más, bendito Señor, de Él para poder comprender, para ser redarguidos, para llevar a cabo en nuestra vida la conversión que tú anhelas que nosotros tengamos, que podamos ser trasladados al reino de tu amado Hijo, un reino de luz, de verdad, un reino lleno de misericordia, de amor, de bondad. La maldad, Señor, se ha enseñoreado de nosotros, pero tú con tu amor nos vas transformando de gloria en gloria. Sea pues, bendito Señor, un paso más en esta noche. Que el comprender tu palabra y la doctrina hermosa que emana de ella sea para nosotros, bendito Señor, sinónimo de crecimiento en la vida espiritual. Bendice pues a cada uno de los ya hoy presentes y guarda a aquellos que vengan en camino, a aquellos, Señor, que escucharán estas palabras también que emanarán de las Sagradas Escrituras. También, bendito Señor, bendícelos donde quiera que se encuentren. Pues te lo pedimos todo, suplicándote sobremanera, bendito Señor, por aquellos que todavía es necesario que se acerquen a ti y que sean parte de tu redil. Por ellos principalmente te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Cuando ya hemos avanzado en nuestros temas, regularmente nos quedan preguntas que no hemos completado en oportunidades anteriores, pero el día de hoy no tenemos preguntas pendientes que resolver. Sin embargo, yo quisiera aprovechar este momento para enviar y para darles a ustedes un saludo. Hemos recibido, hermanos, un saludo de una hermana en la iglesia de Belice. Hay hermanos que miran los videos que grabamos y la hermana es la hermana Esmeralda Sánchez. No es familiar mía, por si alguien está pensando, ¿verdad? Solo en Cristo somos hermanos. No nos conocemos, pero ella envía un paz a la iglesia de Guajitos. Ella tampoco nos conoce, pero sí ha visto, entiendo yo, por lo menos un video de los que, como ustedes saben, pues grabamos para hacer evangelismo, pero que también hermanos de la iglesia lo ven. Así que para la hermana Esmeralda Sánchez hasta Belice enviamos este saludo. Aprovecho esta oportunidad para enviar este saludo. Retomamos, hermanos, el tema que traíamos. Recuérdense que usted puede participar en él haciendo sus preguntas. Estas puede registrarlas en el papelito que ya se está repartiendo. Y pues nuestro objetivo, hermanos, es tomarnos el tiempo para estudiar, para comprender, en este caso, acerca de Jesús. Por supuesto, y sobre todo hablando de Jesús, siempre habrá mucho que decir. Podríamos pasar años hablando acerca de Jesús, así como lo hicimos acerca de Dios hace poco. Pero, sin duda alguna, las cosas más sobresalientes, interesantes, versos claves, son los que abordamos. Si usted tiene alguna duda, en el papelito que le estamos entregando puede hacerla en su momento. Ya habrá momento para recibirlas. Hemos confirmado que Jesús es Dios por la misma voz del Padre. De esto hablamos hace 8 días, cuando Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Recuerda usted? También revisamos que las obras de Jesús mismo le declaraban como Dios y como Hijo de Dios. Hoy tenemos que abordar el testimonio de los discípulos, los cuales, hermanos, hicieron esto en vida de Jesús y aún
cuando Él ya había resucitado y estaba en la gloria del Padre. Precisamente el famoso libro de los Hechos, que narra aproximadamente 35 años del incipiente cristianismo, nos describe que los apóstoles tenían como función principal ser testigos de Jesús. Habiendo, por ejemplo, una vacante por la muerte de Judas, quedando 11 y siendo necesario nombrar a uno más, uno de los requisitos que debía de llenar el fulano era que haya estado con Jesucristo los 3 años y medio de su ministerio, que pudiera ser testigo de lo que Jesús hizo y dijo. Así que podemos decir confiadamente que el libro de los Hechos narra el testimonio de los discípulos en diferentes ámbitos, inicialmente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta el fin del mundo, exactamente como lo dijo Jesucristo. Así que escuchemos a los discípulos por un momento. Ese va a ser nuestro trabajo inicial en esta noche. Vamos a abordar, espero yo, 3 confirmaciones más: la de los discípulos, la de Jesús mismo y la de la muchedumbre, el vulgo, todos los que conocieron y vieron a Jesús. Ellos también testificaron de que Él era Dios. Seguimos apuntando a más y más y más testigos a que Jesús era Dios. Repito, ya fue el Padre, ya fueron sus obras y ahora sus discípulos. Mateo capítulo 16. ¿Qué dicen los discípulos acerca de Jesús? Mateo capítulo 16, por favor, hermanos. Versículo 13. Repito, Mateo capítulo 16, verso 13. 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vosotros, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, adivine quién, Simón Pedro. Escuchemos ahorita a Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo. ¿Y qué más agregó? El Hijo del Dios viviente. ¿Estaba seguro Pedro de lo que decía, hermanos? Amén. Sí. ¿Estaba claro Pedro de que era el Hijo del Dios viviente? Note usted que aún los demás discípulos empezaron a hacer contrafuerza por ahí, ¿no? Porque ellos mismos no sabían qué contestar. Le dice: mira, el pueblo dice que eres Jeremías, obviamente resucitado, ¿no? Porque Jeremías ya había muerto. Otros afirman que eres Elías o el mismo Juan el Bautista, que ha resucitado. Definitivamente pensaban así. Pero Pedro, inspirados sin duda alguna por el Espíritu del Señor, dice: tú eres el Cristo, pero no lo deja ahí, sino eres el Hijo del Dios viviente. Bueno, he aquí entonces el testimonio de Pedro, que repito, después ya cuando Cristo había retornado a los cielos, estaba a la diestra del Padre, él como columna de la iglesia sin duda alguna repitió no una sino muchas veces. Vayamos por favor ahora al testimonio de Juan. Juan el amado, aquel del cual pues ya hemos leído estos versos, hace algunos días lo hicimos acá mismo, pero ahora veámoslo desde este otro lente. Juan escribe este evangelio y se cree que es el último de los evangelios escritos, así como en su momento hablamos que Marcos se cree que es el primero y que Juan Marcos fue discípulo de Pedro. Juan es el último evangelio escrito sin duda alguna, y este escrito, hermanos, complementa mucho, entre muchas características que tiene, complementa mucho lo que los otros evangelistas revelan. Juan, aquel que se recostó en el pecho de Jesús en la cena del Señor, o que conocemos como la cena del Señor,
dijo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14, que también leímos hace algunas noches, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del, ¿qué dice ahí, hermanos? Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese Verbo entonces, hermanos? Cristo Jesús. Y él en el verso 1 afirma que ese Verbo con Cristo Jesús es Dios, porque en el principio era el Verbo o era Jesús, ¿sí? Y el Verbo era con Dios, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Muy bien, ya vimos el testimonio de Pedro, el testimonio de Juan. ¿A quién más podríamos citar? Aquí mismo en el Evangelio de Juan podemos encontrar el testimonio de otro de los discípulos. Famoso este discípulo, por cierto. Capítulo 20, por favor, hermanos. Si usted tiene alguna duda, anótela en el papelito que se le entregó y tendremos espacio para preguntas como acostumbramos los miércoles de doctrina. Juan capítulo 20, versículo 24. Vamos a leer desde el 19, si me hacen ustedes el favor, mejor desde el 19, para que comprendamos bien todo lo que acontece. Repito, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice acá, el primero de la semana, aclara el escritor Juan, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, o sea, uno de los discípulos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Verso 28, por favor subraya el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. Otro que da entonces testimonio de que era Dios, que Jesús era Dios, era el discípulo llamado Tomás, el Dídimo. Él claramente aquí, hermanos, dice, Señor mío y Dios mío. Déjeme acentuar algunos aspectos de la narración que acabamos de leer. Para empezar, el evento era realmente sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesús se aparece de manera milagrosa entre ellos, estando todo cerrado por miedo a los judíos. Eso creo que es fácil de comprender, puesto que había muchas amenazas de parte de los judíos. Sin embargo, solo el hecho que apareciera ahí de repente, sin abrir puertas ni ventanas, es un hecho milagroso. Ahora, algo que hemos platicado, recuerdo yo varias veces acá, es que Jesús se presenta, permítame decirlo así, tan grotesco, todavía con los agujeros en las manos,
y en el costado. Porque es algo que hace notar el evangelista en la primera visita, 8 días antes de Tomás, y lo hace notar con Tomás. Es más, Jesús mismo le dice: mete tu dedo, mete tu mano. ¿Puede un ser humano andar ahí por el mundo con agujeros por todos lados, hermanos? Usted se ha hecho un puñón ahí y así lo ve, y se le salen todas las tripas del dedo, pero hasta el dedo se empieza a cerrar solito, ¿verdad? Se empieza a cerrar las heridas. Dios ha hecho el cuerpo perfecto y todo empieza a cerrarse. Se quiebra uno un hueso y empieza a pegarse ahí. Si no lo interviene un especialista, el hueso le queda mal pegado, pues, pero el hueso empieza a pegar. Los agujeros se empiezan a cerrar. Sin embargo, es evidente, hermanos, que la visita de Jesús y todavía estas características propias de la crucifixión eran visibles para que aquellos terminaran de creer, sobre todo el incrédulo Tomás. Ahora, Tomás reconoce, hermanos, ahí que todo esto no era humano. Dice: tú eres Señor, tú eres Dios. Porque él, con esas características, podía presentarse como él quisiera. Mire, la humanidad de Jesús nos dice mucho del amor de Dios, porque nos permite hablar con un humano, ¿sí?, que lo fue. Jesús fue humano. Ya vamos a ver más adelante en nuestro tema, él vivió tentaciones, hermanos. Él nos comprende. Él habló un idioma humano, bueno, varios idiomas. Él conversaba, estaba ahí con sus discípulos, comía, bebía, y aún resucitado él comía, hermanos, y daba aquel ambiente de humanidad, aunque él no necesitaba hacer todo eso, hermanos. Pero él quería identificarse con el ser humano y se acerca. Dios se acerca al hombre. Cosa increíble en otras religiones, en otras creencias, en otras culturas, hermanos. En otras culturas los dioses están allá muy, muy lejanos y no hay acceso a ellos, a no ser que ellos se quieran escapar un ratito, ¿verdad? Pero eso no es común en esas creencias. En este caso, Dios viene a cohabitar con nosotros. Y la Escritura afirma que Dios mismo también va a venir a hacer su habitación, su vivienda, a tabernaculizar con nosotros. Pero dejemos eso ahí. El asunto es que Jesús, hermanos, se aparece a Tomás en una manera extraordinaria, sobrenatural para nosotros. Y aquel logra ver que es Jesús, el que murió en la cruz con agujeros en las manos, en el costado. Lo identifica y afirma a Tomás que Jesús es su Señor y su Dios. Tenemos aquí entonces un tercer testimonio claro, evidente, de las Sagradas Escrituras acerca de eso. Usted dirá: bueno, pero no están los restantes discípulos. Como ya les dije, hermanos, el libro de los Hechos se escribe para dar testimonio del testimonio que dan los discípulos acerca de Jesús. Así que sin duda alguna, cada uno de ellos, en su forma peculiar, particular, en su ministerio, dieron testimonio de Jesús. Aquí tenemos 3 hermosos ejemplos. Ellos afirmaron de que Jesús es Dios. Recuerden, nuestro punto ahorita es que Jesús es Dios. Veamos ahora a Pablo. Pablo, que fue hecho un discípulo especial, también afirma, hermanos, que Jesús es Dios. Vamos a leer algunos textos de la mano o de la pluma de Pablo. Romanos capítulo número 9, verso 5. Dice acá, Pablo explicándole a los romanos, les dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo acá a los romanos, una iglesia gentil como nosotros, no judíos, les afirma claramente que Jesús o el Cristo es Dios. Pablo no tenía dudas en esto,
Continúa diciendo en Filipenses, vayamos a Filipenses por favor, hermanos, que es otro de los libros escritos por Pablo. Filipenses capítulo número 2, versículos 10 y 11. Si usted gusta puede leer desde el verso 5, es un hermoso cántico. Se creía que este era un cántico, así como el anterior, cánticos que se entonaban en las iglesias para memorizar esta doctrina. Pero nosotros vayamos solo al verso 10 y 11. Dice así, Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos, hermanos, todos nos vamos a arrodillar delante de Jesús. Una característica propia de los dioses. Repito lo que decíamos hace 8 días, hermanos, aún los ángeles, como en el caso del Apocalipsis, Juan y el ángel le dicen a Juan: no te arrodilles, yo soy consiervo contigo. Los ángeles no recibieron adoración, ni de Juan ni de nadie. Jesús sí recibió adoración, y aquí Pablo afirma que toda rodilla se va a doblar delante de él. Veamos otro texto de Pablo. Colosenses, acá cerquita, capítulo 2, verso 9, por favor. Vamos a leer desde el verso 8 para que usted vea que viene hablando de Jesucristo. Repito, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Perdón, 8 y 9. 8 y 9. Mirad, dice Pablo a los colosenses, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Note usted que está hablando de doctrina. Nadie le engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. Me parece redundante este asunto, pero así lo escribe él. Sin duda alguna quiere afirmar que Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad, el ser divino. En él habita toda la plenitud. Repito, es una insistencia de Pablo, una confirmación, porque en este libro de Colosas se entiende que se está librando una batalla doctrinal contra aquellos que creían que Jesús no era Dios. Pero Pablo entonces saca la espada de la palabra del Señor, y dice: en él, ahí está toda la plenitud de la deidad. No hay más. No le falta un poquito a Cristo, no le falta un centímetro, no le falta un mililitro, no le falta nada, hermanos. En él habita toda la plenitud de la deidad. Hablándole a Tito, vamos a Tito, por favor, hermanos. Pablo también afirma lo siguiente, y acá dejamos a Pablo y sus escritos, así como a todos los discípulos. Tito capítulo número 2, Tito capítulo número 2, verso 13, un verso que no podría faltar para esta disertación. Dice así Tito 2:13: guardando la esperanza bienaventurada, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué dice al final, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Mire, la escritura acá es por demás común, ¿sí? Por demás usual, práctica, para todos aquellos que habían entendido. Para los que no habían entendido y seguían las doctrinas, las huecas sutilezas, las filosofías del mundo, pues no, pero para aquellos cristianos que sí habían entendido bien el Evangelio y la doctrina de Cristo, sabían que Jesús era Dios. Y acá lo habla sin empacho, sin problema. Es una escritura tan a tono con los con Tito en este caso, y con lo que la iglesia, sus creyentes verdaderos, creían. Él decía
claramente entonces, hablando de Jesús, lo enmarca dentro de los términos gran Dios y Salvador. Jesús es un gran Dios y es Salvador. Y no tiene, repito, ningún empacho Pablo en manejarlo de una manera normal. Jesús es Dios. Repito, hermanos, la confusión en nuestra iglesia fue por años. Hasta 1995, hermanos, nuestra iglesia a nivel mundial abordó este tema con controversias que se llegaron en ese año y que venían de años pasados, y no solo en nuestra iglesia, sino en otros mundos cristianos, otras religiones cristianas. Pero desde 1995 nuestra iglesia ha afirmado que Jesús es Dios. Y cómo no decirlo, hermanos, y aún como hemos estudiado en este momento, en este lapso de nuestro estudio, los discípulos, primero Pedro, como estudiamos, luego Juan, Tomás y ahora Pablo, afirman que Jesús es Dios. Muy bien, con esto dejamos, hermanos, entonces la confirmación por los discípulos. Veamos la confirmación por Jesús mismo y lo que Él dijo. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. Acá encontramos a Jesús a punto de ser tomado por los soldados que le iban a llevar con los judíos previo a su sacrificio allá en la cruz. Y dice Juan 18:5, dice, entonces ellos, desde el 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a esa turba que venía con palos, que venía con armas, y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús Nazareno, y les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6, por favor, subraya el verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Permítanme explicarle, hermanos, por qué sucede esto. Yo soy, hermanos, viene de la traducción del famoso tetragramatón, bueno, en este caso no porque es griego, pero el tetragramatón del hebreo antiguo que se lee una y otra vez en las Sagradas Escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, eran 4 letras, o tetragramatón, YHVH. Su traducción era yo soy. Cada vez que se aparecía o se hablaba esto allá en la antigüedad, en los escritos antiguos, era la identificación de Dios mismo. Se estaba identificando Dios. Si no, recuerde usted el relato de Moisés y la zarza, cuando él le dice, bueno, y cuando el pueblo de Israel pregunte quién te envía, ¿tú qué le voy a decir? Yo soy, te envía. Tú le dirás, yo soy, me ha enviado. Él se presenta como el yo soy, YHVH. Y aquí Jesús se presenta como ese yo soy. ¿Y qué pasa cuando dice yo soy? De una manera milagrosa, extraordinaria, que aquellos hombres que iban a atraparlo, dice que caen con el simple yo soy. Porque Jesús se estaba identificando como lo que es. Él era Dios. Jesús se identifica ahí como Dios. Y ante esas palabras poderosas, el yo soy, aquellos no tienen ninguna capacidad de estar parados frente a Él. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 14. Éxodo 3, 14. Verso 13.
Dijo Moisés a Dios: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si Dios me preguntara cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Él se presenta como el yo soy. Dios se presenta como el yo soy. Y Jesús, delante de aquellos que lo iban a llevar a la cruz, se presenta como el yo soy. Y aquellos caen tirados. Ni más ni menos, pues no podía ser menos así, ¿verdad? El yo soy estaba delante de ellos y se manifiesta. La manifestación de Jesús, hermanos, es paulatina. Él no se revela directamente en los evangelios. Él va poco a poco. ¿Por qué? Porque Él necesita 3 años y medio para desarrollar un maravilloso ministerio. Y usted puede ver en lo que los evangelistas van poco a poco, develando su divinidad. Pero aquí, hermanos, está hasta arriba, en el umbral, porque está a un paso de la cruz. Y entonces Él se presenta como el yo soy. ¿Sí? Y cuando Él dice eso, pues aquellos caen. El testimonio entonces de Jesús es yo soy. Es el mismo, como lo decíamos hace 8 días, si no mal recuerdo, el yo soy de Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4. Cuando hablábamos que Él decía: Jehová vuestro Dios, le dice a Israel, Jehová uno es. Y lo mencionábamos en el contexto de que Jesús afirmaba, puede usted revisar las notas de hace 8 días o los videos, cuando Jesús afirma que el Padre y Él uno son. Y esto de yo soy confirma definitivamente que ellos son así, son lo mismo, y entra con poder delante de aquellos que le iban a tomar para morir. Muy bien, finalmente la muchedumbre afirma que Jesús es Dios. Empecemos con Mateo, hermanos. El populacho, los incrédulos, afirmaron, hermanos, que Jesús era Dios. Y no solo ellos, también el creyente. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 28, 17. Mateo capítulo 28, versículo 17. Dice así, verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense, hermanos, que este texto no es. Déjenme ver si lo encuentro así rapidito. Aquí sí se me cruzó el texto. Si alguien me ayuda, hay un texto en donde el soldado que está ahí da testimonio que él era hijo de Dios. El soldado, cuando ve las maravillas que se dan en el momento en que Jesús muere, no sé si fue Mateo, no creo que haya sido Mateo el que revele esto, y no fue definitivamente el capítulo 28, tuvo que haber sido un poco antes. Si no, pues se lo voy a dejar de tarea. Pero si alguien puede ayudarme, el soldado afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver. No está Mateo. Hermano, es Marcos 15:39. Muchas gracias, Carlitos. Busquémoslo acá entonces en Marcos 15:39. Gracias. Ah, sí, este sí es. Desde el 37 vamos a leer. Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo, dice acá, que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre que era Hijo de Dios.
Aún el centurión confirmaba lo que sin duda alguna se oía por ahí decir, ¿verdad? Porque las bullas y los chismes caminan bien rápido. La Biblia dice que son como golosinas. ¿Y a quién no les gustan las golosinas? ¿Les gustan las golosinas a ustedes, hermanos? Sí, ¿verdad? Le dan un producto de esos que vienen en bolsitas. No voy a decir nombres ni marcas porque no va a hacer que nos corten el video. Pero le dan uno, se lo come y peor que casi solo aire traen, ¿verdad? Casi solo aire traen, entonces dice, muy poquito, deme otro, le dice. Y deme otro. O se come un chicle, ¿verdad? Y está ahí mascando el chicle. Ratito se le acaba el sabor. Y ya chiquitillo, ¿verdad? Y empieza uno a morderse. Yo me muerdo los carrillos fácilmente, ¿verdad? Agarro otro y me lo como, ¿verdad? Ya tiene sabor otra vez. Y así hasta que termino con una gran bola entre la boca, ¿no? Así son los chismes como golosinas. Sin duda alguna el centurión sabía que había algo especial en ese hombre que estaba muriendo ahí. Y cuando ve todo lo que pasa, y hay más cosas que pasan, aquí este evangelista solo narra algunas, pero cuando él vio eso dice, este era el Hijo de Dios, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que aún la muchedumbre, hermanos, afirma que Jesús era Dios. Hebreos 1:6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice así. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los, ¿qué dice ahí, hermanos? O sea, aún los ángeles, otra muchedumbre. ¿Cuántos ángeles habrán, hermanos? Saber, ¿verdad? Y adórenle todos los ángeles. Los mismos ángeles deben de adorar a Jesús. Aquí hay otra muchedumbre, ¿no? Ya no humanos, seres celestiales que deben de adorar. Ese es la orden, el mandato de Dios Padre. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Apocalipsis capítulo número 5, ahí vemos también algo similar. Apocalipsis capítulo número 5. La muchedumbre da testimonio, hermanos, de que Él es Dios, recibe adoración, así como nosotros. Apocalipsis capítulo número 5, versículos 11 en adelante. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes, y de los ancianos, y su número era, ¿cómo dice ahí, hermanos? Millones de millones, que decían a gran voz, que lo gritaban, hermanos, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. O sea, todo, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Todo, hermanos, todo, note el texto, mire, todo lo creado que está en los cielos, lo creado que está en los cielos, por ejemplo las estrellas, por ejemplo las aves, ¿sí? Todo lo creado que está en el cielo, lo que está en la tierra, como nosotros, pero aún los animalitos del campo, ¿verdad? Lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, los gusanos, ¿verdad? Las lombrices, los topos, sí, todo lo creado, lo que está en el mar,
y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A ellos, al Padre y al Hijo, se merece toda honra y gloria, de ángeles y de todos los seres creados. Toda la muchedumbre manifiesta su adoración a Jesucristo, hermanos, y es lo que debemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer, rendirle esa adoración a los dos, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Cristo Jesús. Así lo dijo Juan cuando venía a bautizarse. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que está plenamente identificado y está claro, hermanos, ahí lo que debemos de hacer, que es rendirle adoración como a Dios. Por cuestión de tiempo y de temas, creo que lo dejamos hasta ahí, hermanos, porque, bueno, entramos ya a un quinto punto. Vamos a empezar a hablar acerca de que Jesús es humano, pero esto será primero Dios, si el Señor nos lo permite y nos da vida, dentro de 8 días. En este momento voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Mauricio para que él pase a entonar una alabanza, como hemos practicado. Si usted tiene alguna duda, por favor, hermano Carlitos va a recoger los papelitos y estaremos prestos a responderles. Que Dios les bendiga, hermanos. Por el momento pasa a vosotros. Tenemos 2 preguntas para esta noche. Leo la primera pregunta. ¿Qué podemos entender de los que están debajo de la tierra deben alabarle al Señor? Es obvio que está en función del último texto, hermanos, que nosotros abordamos hace unos minutos. Yo hacía referencia a los animales, aquellos animales que, siendo terrestres, se introducen en las cuevas, se introducen en la tierra, ¿verdad? De hecho, en mi casa hay un agujero